Hola, hola, amigos, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos esta noche desde acá de Ecuador. Estamos hemos tenido un agradable atardecer. Bueno, estamos a pocos minutos de empezar. Estamos empezando justamente la comisión del día de hoy. En un minuto más, a las 20 horas en punto, empezamos nuestra transmisión del día de hoy con el tema eh, la historia desconocida del dinero. Para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción. Eh, Te pido que compartas esta información, compártelo en tus perfiles, compártelo con tus amigos. Esta información es totalmente nueva, es una nueva perspectiva y creo que es valioso compartirlo con más personas porque nuestra misión es poder compartir justamente esta información para que las personas puedan abrir su mentalidad hacia cómo tomar la nueva economía, cómo se están dando cambios importantes justamente en nuestros tiempos actuales. Y, y para ello es importante que vayan conociendo porque la información que nosotros transmitimos no tiene la idea únicamente de ser motivacional, no tiene la idea únicamente de ser inspiracional, es una información que viene cargada de conocimiento para, aparte de la motivación y la inspiración, también generar en ti un despertar, generar un cambio de conciencia que evidentemente en un inicio con la información que te vamos a compartir eh, puede ser que no todo lo tomes de golpe, pero va a provocar en ti un análisis, va a provocar en ti un cambio de mentalidad y que busques más información para instruirte, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tratar el día de hoy es muy trascendental, es la historia desconocida del dinero. En Internet hay muchas referencias, hay mucha información que explica cómo ha evolucionado la forma en la que se representa y se utiliza el dinero. Así es que yo no me voy a detener mucho en ese aspecto, sino que quiero ir un poco más profundo y conciso hacia, hacia entender y transmitir cómo funciona la estrategia del uso del dinero en la economía actual. Y evidentemente para esto debo iniciar un corto resumen de algunos hechos generales de la historia, pero te quiero decir para esto que es virtualmente imposible poder resumir en apenas 15, 20 minutos eh, cientos de miles o decenas de miles de años de historia. Así que yo no me voy a detener en fechas, no me voy a detener en hechos. Lo que voy a hacer es un resumen general y cronológico ordenado de varios eventos generales que te van a permitir entender la lógica de lo que te quiero transmitir. ¿Por qué? Porque lo más importante de la información que te voy a contar el día de hoy es entender que el dinero, a partir de cuando fue inventado hacia el día de hoy en la economía actual, el dinero es utilizado como una herramienta de control político. Y quizás entenderlo de esta manera, que alguien te lo suelte de esta forma, puede provocarte una explosión mental y decir, pero ¿cómo es esto? Entonces, lo que yo te quiero transmitir es justamente eso para que entiendas por qué funciona por una razón específica. Imagínate que vas a jugar y te sientas a jugar, por ejemplo, ajedrez o te sientas a jugar póker. En principio básico, si tú no entiendes las reglas del juego, pues por naturaleza, antes de empezar a jugar, ya vas a perder, ¿verdad? Entonces tú necesitas entender cuáles son las reglas del juego para poder empezar a jugar. Y aún así, eso no te garantiza el éxito, sino que luego de entender las reglas del juego, tú tienes necesariamente que empezar a jugar y a través de la práctica constante de ese juego, eventualmente vas a llegar a ser experto en ese juego hasta dominarlo. Lo mismo pasa en la economía. Lo que sucede es que nosotros, como ni siquiera entendemos ni conocemos cuáles son las reglas del juego, empezamos en este proceso y lamentablemente lo que se está sucediendo hoy en la vida es que la economía se está convirtiendo en la principal causa de esclavitud de la humanidad, pero ni siquiera sabemos cómo funciona. Y la transmisión del día de hoy está enfocada justamente en que tú entiendas algunos conceptos básicos de por qué el dinero realmente es un elemento ficticio que nos sirve a nosotros para poder dinamizar nuestra economía, pero a la final se ha convertido en el principal elemento de control mundial. Vamos a empezar. El dinero originalmente fue establecido como una herramienta.
un medio para facilitar el intercambio comercial. Esa fue su función básica inicial, cómo empezó. Esto se dio porque simplemente existía el trueque y había mucha dificultad para realizar cambios comerciales grandes. Imaginemos un ejemplo, imagínate que quisieras comprar un caballo y para comprar un caballo necesitabas 100 docenas de huevos para intercambiarlos por este caballo. Entonces el dinero simplemente daba la facilidad de realizar estas operaciones comerciales. Cuando se inventó el dinero, fue necesario establecer una equivalencia para poder realizar este tipo de operaciones. Entonces, supongamos que si necesitábamos 100 docenas de huevos para comprar un caballo, eso significa 1.200 huevos. Y para comprar un huevo, cuando se inventó el dinero, necesitábamos 2 monedas de bronce. Entonces, para comprar el caballo, necesitarías al cambio 2.400 monedas de bronce. Sin embargo, todavía era difícil manejarlo así es que había equivalencias. Imagínate que 10 monedas de bronce equivalen a una moneda de plata. Entonces, el mismo caballo podías conseguirlo con 240 monedas de plata, pero aún así era un poco difícil. Sin embargo, había más posibilidades de suprimir esta dificultad. Entonces, 100 monedas de bronce eran igual a una moneda de oro. Entonces, para comprar el mismo caballo, ya no necesitabas 2.400 monedas de bronce, sino apenas 24 monedas de oro. Y lo cual era evidentemente mucho más fácil de transportar, llevar, que 100 docenas de huevos. Ahora, vamos a la parte de la historia que no te han contado porque simplemente nunca ha convenido que la humanidad se dé cuenta de esta base de información que se encuentra contenida en nuestra historia. Las civilizaciones más antiguas, de las cuales puedes tener referencia, ya utilizaban el concepto de dinero como un medio de intercambio comercial. Pero lo importante de esto es mencionar algo que poca gente lo resalta. Estas civilizaciones antiguas eran férreamente controladas, eran fuertemente gobernadas por élites sociales sacerdotales. Y esas élites, justamente de esas élites, venían sus reyes o gobernantes, a quienes se los identificaba como poderosos e inmortales seres divinos. Por lo tanto, como primera conclusión, podemos inferir entonces que estas élites sacerdotales antiguas fueron quienes inventaron el concepto de dinero. No existían religiones como las conocemos hoy, pero ellos utilizaban estos sistemas de creencias para establecer leyes y de esta manera se establecieron esta fue en sí su principal herramienta de organización política en estas épocas. Además, otra característica importante en las antiguas civilizaciones es que siempre han existido las clases sociales y básicamente se han identificado a lo largo de la historia 3 estratos. La primera, siempre claramente definida, es aquella que tiene el control, que tiene el poder, que es la clase netamente gobernante. Luego hay una clase intermedia, sirviente, pero no esclava. Esta clase sirviente que ayuda con las principales necesidades que atienden hacia los gobernantes y tienen ciertos derechos y beneficios por estar en esta clase media. Y finalmente, la población general, que en las sociedades antiguas era básicamente esclavos, aquellos que hacen las obras, trabajan los campos, construyen las infraestructuras, no tenían derechos. Básicamente, su razón de ser era servir a la nobleza, servir a la realeza y únicamente venerar de esta manera a la realeza y a sus dioses. En este contexto, el dinero inicialmente era un simple medio de cambio comercial. Sin embargo, con el paso de tiempo, y hablo de centurias, milenios, vieron que la población podía aprender a hacer grandes fortunas, porque si la única necesidad del dinero era realizar el intercambio comercial y todo el mundo podía hacerlo, entonces a fuerza de la experiencia de realizar uno y otro intercambio, entonces las personas aprendieron a desarrollar fortunas. Y mira aquí un dato importante. En esa época, obviamente, en aquellas civilizaciones antiguas no existía el concepto del empleo. Me explico. El concepto del empleo que tenemos ahora. Entonces ellos
a fuerza de práctica y a fuerza de utilizar ese sistema económico que se estaba desarrollando, empezaron algunas personas empezaron a poder crear grandes fortunas, y esto arriesgaba el control que tenían las élites gobernantes de aquellas civilizaciones. Entonces, pensemos que ellos necesitaban mantener el control, y de esta manera nació el concepto de impuestos. ¿Para qué? Para, a través de los impuestos, poder confiscar el dinero de las personas que empezaban a hacer, o de quienes empezaban a hacer fortunas, y de esta forma recuperar el capital acumulado de las personas y sobre todo mantener el control de la población. Estos impuestos en la antigüedad no tenían nada que ver con servicios como los vemos ahora en nuestra realidad, en nuestra sociedad actual. En esa época, los impuestos eran recaudados por delegados de las élites sacerdotales que administraban y gobernaban las civilizaciones, y solamente eran recaudados bajo el concepto de que eran para sus templos como muestra de respeto y adoración para sus dioses, pero que al final, si lo pensamos muy bien, al final simplemente servían para gozo financiero de aquellas élites sacerdotales que dominaban, que gobernaban estas civilizaciones. De esa misma forma, a través de la historia, se puede uno dar cuenta que estas élites siempre han tenido poder financiero. Al pasar del tiempo, la historia nos ha mostrado, además, infinidad de veces, que el ser humano se caracteriza por dos motivaciones importantes, muy marcadas, que han provocado los cambios más importantes a través de la historia. Y estas motivaciones son, primero, el deseo de poder, y segundo, el deseo de libertad. Entonces, en las civilizaciones antiguas habían esclavos. La ambición del poder ha impulsado a grandes gobernantes a querer dominar constantemente el mundo. Y siempre han sido influenciados de esta manera por las élites sacerdotales que fungían de asesores de los gobernantes para librar guerras con el fin de extender sus dominios y conquistar los territorios. Sin embargo, por otro lado, en cambio, el deseo de libertad siempre ha provocado que la población se rebele ante la esclavitud y realmente busque y reclame de todas maneras ese derecho de ser libre. De esta forma es que siempre a través de la historia hemos visto que se ha dado paso a la caída de grandes imperios, grandes civilizaciones, creando como resultado reinos más pequeños. Un hecho desconocido en la conciencia colectiva es que las élites sacerdotales gobernantes de las antiguas civilizaciones jamás han desaparecido, inclusive hasta nuestros días. Y cuando te pones a pensar eso, realmente la gente, el sentido común te dice que eso es imposible, pero realmente no lo es. Estas élites sacerdotales, al contrario, simplemente han cambiado de nombres, han cambiado de organizaciones, han modificado sus estrategias a través de la historia, influyendo desde la clandestinidad para crear una y otra vez nuevos imperios, intentando repetidamente conquistar el mundo. Sin embargo, una y otra vez, la historia demostró repetidas veces que los seres humanos, cuando tenemos la conciencia de ser oprimidos y estar bajo esclavitud, siempre nos rebelamos, peleamos y buscamos nuestra libertad. Y de esta manera, ellos se dieron cuenta que esta no era la forma de poder llegar a gobernarnos, de poder lograr obtener un control global. Entonces, llegó un momento de la historia donde estas élites sacerdotales de las civilizaciones antiguas, que luego se convirtieron en élites verdaderamente financieras, que siempre han sido poderosas financieramente, al darse cuenta que el ser humano es indomable por la fuerza, decidieron cambiar de estrategia y diseñar un sutil sistema por el cual la población en masa no se diera cuenta que estaba siendo dominada. Ese sistema que lo inventaron en aquella época, hablo de varias centurias, probablemente miles de años. Ese sistema que funciona hasta hoy es la deuda. La deuda por dinero. ¿Cómo lo hicieron? Pues aquí hay varios elementos importantes que entender. Primero, estas élites que siempre vieron la posibilidad de manejar un imperio global, decidieron pasar a la clandestinidad porque se dieron cuenta que ya no era la estrategia dirigir imperios para conquistar grandes tierras.
Después, aprovechando que la gente antigua era profundamente supersticiosa y dependía de sus creencias, estas élites financiaron y crearon las religiones que hoy conocemos, con el único fin de provocar enfrentamiento, desorden en la población y aplicar esta máxima que todos hemos escuchado alguna vez, que significa divide y vencerás. Tercero, acto seguido, con su mismo poder financiero, empezaron a financiar guerras de conquista a diferentes reinos, pero ya no reinos de ellos. Ellos buscaban reinos distintos, gobernantes distintos, y les ofrecían capital justamente para financiar estas guerras de conquista. Sin embargo, de manera paralela, también empezaron a fabricar guerras basadas ahora en las creencias que ellos crearon, las creencias de la fe, guerras religiosas. Estas últimas guerras no eran para conquistar territorios, no eran con ese objetivo. Estas últimas guerras fueron creadas básicamente para dividir a la organización política de los gobiernos, los reinados independientes que podían existir, pero adicionalmente para empobrecer a la gente de esos reinos independientes, crear crisis financieras y luego volverlos vulnerables al apoyo financiero de prestamistas de estas mismas élites. Como cuarto punto, mientras todo esto ocurría, al mismo tiempo, infiltraban en sus sociedades con misiones sacerdotales nuevas que poco a poco tomaban el control y se relacionaban con los organismos de poder, con los niveles de poder, y se convertían una vez más en asesores directos de los gobernantes. Y finalmente, como estocada final, utilizaron nuevamente su poder financiero como herramienta para endeudar a la población a través de la usura. Entonces, aquí, en esta historia, es donde por primera vez nace la usura. Y de esta forma, entonces, los prestamistas, que no eran otra cosa más que testaferros intermediarios financiados también por estas élites, pero que llegaban hacia la gente que necesitaba producir, prestaban dinero, pero como estos reinos, estas civilizaciones vivían completamente en guerra constantemente, nunca podían producir y por lo tanto no podían pagar los préstamos, y ya se implementó la estrategia de que si no podían pagar, entonces ellos se adueñaban de sus bienes, se adueñaban de sus tierras, se adueñaban de sus pertenencias. Y de esta manera, entonces ellos incrementaban continuamente su riqueza. Pero ¿hacia dónde llegaba esta riqueza? Siempre llegaba a un centro de una élite financiera. Que esta élite financiera siempre era formada por los linajes de estas élites sacerdotales antiguas. Al principio los reinos fabricaban sus armas, pero luego aparecieron los fabricantes de armas, que paradójicamente eran financiados también por las mismas élites financieras. Entonces, ahora bajo la premisa de facilitar más rápidamente armas para que los reinos pudieran atacar hacia otros reinos, hacia acciones de conquista, o simplemente defenderse de posibles invasores, o incluso solamente para controlar a la gente, a las revueltas propias dentro de sus propios reinos. Ellos ofrecían las armas y entonces se creó la industria de las armas. Pero paradójicamente, esta misma industria de las armas, que era financiada por las mismas élites financieras que endeudaban estos reinos, vendían las mismas armas y así recuperaban el dinero. De esta manera, los prestamistas, que antes solo endeudaban a la gente, ahora empezaron también a endeudar a los gobiernos. Los reinos quedaban endeudados y no podían pagar sus préstamos, y así empezaron a hacer favores a los prestamistas. A través de estos favores se infiltraban en los organismos de gobierno para llegar nuevamente a dominar el poder político. Al pasar de los años, vieron que este proceso seguía creciendo, pero al final era lento. Al final era muy lento y ellos querían acelerar este resultado de poder dominar el mundo, porque ya no eran personeros directos de un gobierno, y entonces inventaron una de las creaciones más funestas, yo diría realmente la creación más funesta que afecta a la economía actual, que es el concepto de interés sobre el dinero. Originalmente el interés no existía. ¿Por qué? Pensemos un momento. Si es que utilizábamos el dinero solamente como una herramienta de transacción, el dinero como tal no era una mercancía.
era simplemente un medio por el cual nosotros podíamos transaccionar o compartir o intercambiar productos, bienes y servicios. Pero cuando empezamos a cobrar o a darle al dinero una característica de mercancía, prácticamente destruimos el sistema de posible control que podríamos haber obtenido, pero al mismo tiempo estas élites financieras se aseguraban que la deuda jamás termine. Y para entender esto, fuera de la teoría, te lo voy a explicar con un ejemplo. Mira, hay que mencionar algunos puntos importantes antes de este ejemplo. Primero, el dinero originalmente fue solo un medio de intercambio. Segundo, al inicio no existía ningún tipo de control monetario cuando se inventó el dinero. Cualquier persona que tuviera poder, que tuviera tierras, que tuviera riquezas, podría fabricar su propio dinero y hacerlo circular dentro de la economía. Con el paso del tiempo, esto se controló. Originalmente, tercero, no había ningún tipo de respaldo para la emisión de moneda. Ese también fue una característica que se inventó después, fue un concepto que se inventó porque inicialmente el dinero se fabricaba con los recursos que tuviera el gobierno, la civilización o la persona que tuviera riquezas para poder fabricar dinero. Cuarto, el concepto de interés es la trampa más mortal del sistema financiero actual, que fue inventado, como ya te dije, únicamente con el fin exclusivo de que las deudas sean impagables y que el capital siempre se acumulara en control del poder financiero imperante. Y aquí es donde viene este ejemplo. En términos generales, vamos a traernos hacia la economía actual y se supone que hoy únicamente los bancos centrales pueden emitir moneda legal para la economía, ¿verdad? En principio básico, la economía no puede existir más dinero del que originalmente ha sido fabricado y enviado hacia la economía desde un banco central. Entonces, en ese orden de ideas, supongamos hipotéticamente que un banco central emite 1 millón de monedas en la economía, cualquier moneda, 1 millón. Ese es el dinero total que hay en la economía, ¿no es cierto? Este banco central que emitió 1 millón de monedas para la economía, ahora tiene dinero suficiente y va a lanzarlo en la economía. ¿Y cómo lo lanza en la economía? Pues a través de préstamos. ¿Y a quién presta? Primero los presta a bancos intermediarios, que son, en este caso, los bancos privados. Para este ejemplo, supongamos que este millón lo presta a 5 bancos diferentes, a 200,000 monedas a cada banco, pero aquí viene, ahora le aplico un interés y el momento que ya le presto ese dinero, el banco me tiene que pagar un interés de 1% anual. ¿Qué sucede al final del año? Al final del año, hipotéticamente, cuando recupero todo el dinero, recupero el 1 millón de monedas, ¿no es cierto?, que es el capital inicial, pero el 1%, que era un interés, que son 10,000 monedas, se quedan en el aire porque al final no existen. Estas monedas jamás fueron inventadas, es decir, yo tendría que recuperar el capital más el interés, sería 1 millón, 10,000 monedas, pero estas 10,000 monedas nadie las ha inventado. ¿Me explico? Entonces queda en el aire. Sin embargo, el problema no termina ahí, sino que estas instituciones intermediarias o los bancos privados que recibieron el capital del gran banco principal, que es el Banco Central, también lo prestan a quién, a los clientes. Y entonces, al prestar a los clientes, vamos a suponer que ahora van a hacer un préstamo masivo a 50 personas diferentes, a 20,000 monedas por cada una, y ahora les aplico un 10% de interés anual. Al final, cada uno de estos clientes igual va a tener que devolver el capital, pero del interés anual resulta que ahora acumulado entre todos los clientes son 100,000 monedas. 100,000 monedas que de la misma manera original no existen. Definitivamente no existen. Entonces, el banco recupera las 200,000 monedas originales entre todos los bancos, el 1 millón de monedas que devuelven hacia el Banco Central, pero los bancos, entre todos, también cobran un interés que es el 10% que corresponden a 100,000 monedas que no existen. Y el problema no termina ahí, sino que como para el banco todavía le tengo una deuda, pero ya no existe capital, me vuelve a hacer un crédito para el siguiente año y me dice, muy bien, como me debes dinero, entonces tengo que refinanciar la deuda, entonces ahora te voy a dar una deuda, te voy a dar un crédito nuevo de 20,000,
pero de ese 10% que me debes, que son 2,000 monedas, te los voy a descontar. Entonces, te doy un crédito por 20,000, pero realmente vas a recibir 18,000. Me explico, pero vas a volver a pagar el nuevo año un nuevo interés sobre los 20,000. Y de esta manera se convierte en una bola de nieve que jamás va a terminarse de pagar. ¿Por qué? Porque en la economía de este caso existe únicamente 1,000,000 de monedas. ¿De dónde sacas el dinero que falta? Que literalmente no existe. Esta es la principal razón por la cual... Hola, hola amigos, buenas noches, los saludo nuevamente. Tuvimos una baja de intensidad de internet, entonces se cortó la comunicación. Vamos a continuar nuestra transmisión del día de hoy. Entonces, hablábamos de que en la economía, entonces, según este ejemplo, existen solamente 1,000,000 de monedas, pero ahora tenemos que recuperar 1,110,000 monedas. Me explico. Eso es lo que sucede. Y a partir de ese momento, entonces, en la economía se crean nuevos conceptos, como la devaluación, la inflación y la especulación, que para el caso actual no lo vamos a tratar. Eso lo dejaremos para otra transmisión, ¿ok? Entonces, siguiendo con la explicación, ahora, lo que te voy a decir es muy importante. Esto te puede provocar, la idea de contarte esta información no lleva la intención de provocar una revuelta, un levantamiento, ni mucho menos, sino básicamente transmitirte cuáles son las razones por las cuales la economía funciona de la manera actual. ¿Para qué? Para que tú conozcas las reglas y puedas empezar a jugar, porque dentro de nuestro proceso y la comunicación que nosotros queremos compartir con la gente es de compartir con ustedes información que a través de su crecimiento personal les permita desarrollar un mejor estilo de vida y una mejor economía. Y para esto, pues, es necesario, es básico que entendamos este tipo de conceptos que nos va a permitir abrir la conciencia y empezar a tomar mejores decisiones. El proceso de liberación que nosotros necesitamos desarrollar ahora en la actualidad, no lo vamos a hacer por la fuerza, no lo vamos a hacer ni por guerras, no lo vamos a hacer ni por levantamientos sociales, ni por las armas. Pensar eso es una verdadera barbaridad, una verdadera tontería. Pero sin embargo, la realidad es que en nuestra economía actual, la falta de fuentes de ingreso, la restricción de poder tener un buen ingreso para mantener un buen estilo de vida, es la principal causa de destrucción social, de la principal causa de esclavitud. Y para poder liberarnos en la economía actual necesitamos ser más sensatos, necesitamos hacer algo mucho más sutil y efectivo, que es desarrollar nuestra educación financiera y aprender a actuar con inteligencia. Y para que entiendas esto, déjame terminar de contarte la historia. Recuerda que el tema de la transmisión del día de hoy es la historia desconocida del dinero. Entonces, para completar esto, es importante para que entiendas por qué se ha convertido entonces ahora en una herramienta de control político. Siguiendo la misma lógica, llegamos a la Edad Media, donde grandes imperios y reinados de la antigua Europa peleaban por su dominación territorial, pero al mismo tiempo por la dominación de la fe, donde estas élites financiaron miles de rebeliones, revueltas, financiaron el nacimiento de movimientos políticos y las tendencias que nosotros conocemos ahora. Entonces, estas élites nunca les interesó el tema de si era o no era justo, de si funcionaba o no funcionaba cualquier nombre que le hayas puesto al capitalismo de manera antigua, o si funcionaba o no funcionaba cualquier nombre que le hayas puesto al socialismo, porque todos estos grandes pensadores finalmente fueron financiados por élites que lo único que querían era controlar el sistema económico mundial. Y entonces, si tú lo ves desde esta manera y buscamos información que es totalmente diferente a la que normalmente nos han contado aquellas personas que quieren mantenernos dentro de este sistema de control, nunca nos vamos a dar cuenta que el capitalismo y el socialismo son de maneras diferentes prácticamente la misma cosa, porque lo único que hacen es que nosotros nos preocupemos en cómo obtener dinero sin tener el concepto, sin tener la formación necesaria para poder manejar nuestra economía.
Y la política, ya sea el capitalismo, ya sea el socialismo, ya sea cualquier sistema de gobierno, siempre nos tiene mentalizados en la idea de que el gobierno tiene que hacer algo para poder administrar servicios y darnos un cierto tipo de bienestar. Pero yo te pongo una pregunta: ¿qué pasaría si cada uno de ustedes aprendería a manejar sus propias finanzas y sería totalmente independiente? No necesitarías de un gobierno que te dé la educación, que te dé la salud, no necesitarías de un gobierno que te dé servicios, que te dé calidad, porque tú estarías en capacidad y en posición de manejar tu propia economía y de ser totalmente libre, tener el ingreso que tú quieras. Pero eso no ha sido así. Esta fue una estrategia perfectamente planificada, porque estas élites que financiaron miles de revueltas, financiaron el nacimiento de movimientos políticos y las guerras de conquista, sobre todo fundamentadas ya en temas de fe, en temas de religiones. ¿Para qué? Para que la gente ya pierda el concepto de que las guerras eran para dominar territorios y las trasladaron hacia un concepto, por ejemplo, de las guerras santas o las famosas cruzadas que nosotros conocemos en la historia medieval. Esta fue la estrategia. Cientos de años con el objetivo de debilitar grandes sociedades de la época y dominar las clases políticas a través de sus asesores infiltrados en medio de las religiones. ¿Cómo lo hicieron? Siempre actuando a doble bando. Mientras que por una parte financiaban proyectos de ayuda social, mientras que por una parte impulsaban desarrollo social, por otra parte a través de testaferros financiaban las guerras, pero vendían las armas. Y mientras ellos prestaban dinero a un gobierno, prestaban dinero y por otro lado les vendían las armas que ya recuperaban su capital, el gobierno quedaba endeudado, pero de la misma manera iban al gobierno contrario con el cual estaban peleando. Y así Inglaterra contra España, Inglaterra contra Francia, Francia contra España. Y cuando vinieron, en cambio, las guerras de independencia, exactamente lo mismo. Financiaron a nuestros libertadores, financiaron todos los momentos, todos los movimientos de independencia de Latinoamérica, pero de la misma manera financiaron también a los gobiernos controladores. Cuando llegaron estas guerras, así funcionaron. Las élites financieras siempre se han mantenido en control. Al cabo de milenios, pero principalmente en los últimos 300 años, estas élites financieras ocultas han logrado tomar control de la economía mundial. Finalmente, estas mismas élites inventaron el concepto de empleo para que toda la población a nivel masivo aprenda a acostumbrarse a vivir con un nivel de ingresos controlado, de manera que vivamos del dinero como principal herramienta de limitación, principal herramienta de dominación y control político, sin que nosotros, los ciudadanos o las personas comunes, nos demos cuenta. De esta manera, la gente no se da cuenta que está siendo presionada hacia un sistema de esclavitud y por lo tanto jamás se va a levantar. Ahora, nos han convertido en esclavos de la economía actual sin que nos demos cuenta, y todo absolutamente a través de dos poderosas estrategias, que son la deuda y la disociación social, a través de guerras, a través de la religión, a través de las políticas, a través de la ideología, la comunicación, el entretenimiento. Ahora, después de la tormenta, viene la calma, porque no todo es una información negativa. Esto que les acabo de comunicar, que les acabo de contar, es justamente la historia no contada del dinero. Es la historia desconocida del dinero. ¿Y por qué es importante? Porque ahora viene el por qué nosotros necesitamos despertar. Porque la solución que existe, porque es una solución, hay una solución. La solución es dura, pero es más simple de lo que parece. Y básicamente está en nuestro control. La solución es educarnos y tomar conciencia social. La solución real es aprender a fabricar nuestro propio dinero. Ahora ya no lo podemos hacer físicamente. Todo esto ha sido controlado, pero la forma en la que nosotros, las personas comunes, las personas de la sociedad, podemos aprender a fabricar nuestro dinero en la economía actual, simplemente es a través de emprender. Y emprender es algo radical, porque el sistema de educación principalmente que hemos recibido durante los últimos 300 años ha enseñado a la gran cantidad de la población que emprender es un riesgo, que emprender es perder el tiempo, que emprender es arriesgar, que emprender es posiblemente perder todo lo que puedas tener.
pero ese sistema de miedo es justamente lo que nos tiene atados contra el piso. Porque si tú deseas liberar tu economía, si tú deseas liberar o construir lo que se llama autonomía, autonomía es poder tener el control de tu tiempo y tu dinero, y si tú tienes control de tu tiempo y tu dinero, tienes control de tus decisiones, y cuando tienes control real de tus decisiones, es decir, nadie te puede presionar para hacer algo que no quieres, porque si no lo haces, simplemente te quedas sin empleo. Eso se llama autonomía, cuando tú tienes control de tus decisiones y puedes hacer las cosas que te hacen feliz, hacer las cosas que te hacen sentir bien y liberar prácticamente tu estabilidad, tu situación y tu calidad de vida. Eso se llama autonomía. El empleo, en la actualidad, nos guste o no nos guste reconocerlo, es un sistema caduco y no te voy a decir que va a desaparecer al 100%, pero en un mundo, en un planeta con 8.600 millones de personas, definitivamente el empleo es una especie en peligro de extinción, porque jamás de los jamases va a poder cubrir toda la necesidad y la demanda de la gran cantidad de gente que va a necesitar empleo en un mundo con 8.600 millones de personas para poder vivir. En la realidad actual hay gente que no tiene empleo, en la realidad actual hay empleo infantil, en la realidad actual hay subempleo, en la realidad actual hay explotación, y eso es porque la humanidad y la sociedad se niegan a darse cuenta que el dinero se ha convertido en una herramienta de control. Cuando tú hagas tu mente y logres entender que el dinero se ha convertido en una herramienta de control, entonces habrás dado el primer paso para entonces dar el siguiente paso, que es empezar a educarte en educación financiera, empezar a prepararte en educación financiera para aprender a emprender, porque si tú quieres liberar tus fuentes de ingreso, la única manera, no existe otra, la única manera en la cual vas a poder liberar tus fuentes de ingreso es a través de emprender. Es decir, movilizar, vender, comercializar algún tipo de producto o servicio fuera de un empleo. ¿Para qué? Para que tus ingresos puedan ser ilimitados. Así de simple. Esa es finalmente la razón. ¿Deben haber opciones de empleo? Sí, deben existir, porque evidentemente la sociedad va a seguir necesitando que personas cubran y atiendan ciertas necesidades básicas, pero no va a ser para todo el mundo. Ahora, puedes tomar el emprender como una simple opción. Estás en todo tu derecho de hacerlo, estás en tu derecho de negarte, pero imagínate esto, querer conocer o desconocer de el no querer conocer son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, aun cuando no nos guste, emprender en la economía actual ya no es una opción, es una necesidad urgente y además es una herramienta básica para liberar al mundo de este marco económico que controla la economía mundial. Puedes iniciar esto con dos sencillos pasos. Primero, deja de endeudarte en cosas innecesarias. Segundo, empieza a prepararte en educación financiera. Y tercero, sigue nuestro canal de información y crecimiento personal que te dará algunas ideas durante todo este tiempo. Vamos hoy a dejar el tema aquí, amigos. Hay mucha tela que cortar. Como les dije, es virtualmente imposible resumir decenas de miles de años de historia en apenas 15, 20 minutos de explicación. He traído hacia esto los elementos generales más importantes para poder transmitir el punto más importante de esta transmisión y que tú te lleves algo de valor para que lo reflexiones. No estás obligado a aceptar mis observaciones, no estás obligado a aceptar mi forma de pensar. Sin embargo, haz una meditación para ti. ¿Cómo está funcionando la economía en tu vida? Fuera de tu preparación profesional, fuera de tu experiencia profesional, ¿cómo ves que está presentándose la economía no solo contigo, sino en tu entorno familiar, con tus amigos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantas personas haciendo esfuerzos fuertes, intensos, algunos inclusive sobrehumanos, no logran salir de esto? Algo está faltando en el camino. Este tema es muy interesante, es importante y trascendental para la sociedad. Te invito a visitar nuestra página www.personalselecto.com
y descarga en nuestra página principal el audio de nuestra última transmisión, la transmisión pasada con el tema El poder del crecimiento personal. La próxima semana compartiremos otro tema espectacular, un tema muy importante, de gran impacto, que no te lo puedes perder, y este tema es: ¿cuáles son los factores de control social? Síguenos y no te pierdas esta valiosa información. Vamos a transmitir todos los días viernes a las 20 horas. Realizamos una nueva transmisión con temas de importancia y gran valor para tu crecimiento personal. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, y comparte esta información con más amigos, porque el crecimiento personal es una gran opción para ti. Tus comentarios son importantes. No importa que estés o no estés de acuerdo con lo que conversamos, vamos a compartir ideas y vamos a crear y enriquecer esta información para ti. Por lo pronto, de mi parte, un abrazo para todos, y recuerda, tú decides ser selecto. Un abrazo y muchas bendiciones.